Nombraron a varios, pero ven a uno solo. O sea que estoy en representación del grupo económico. El tema del trabajo trata sobre extensión de la quiebra y poniendo hincapié en un tema que es el de los controlantes. Para hacerlo simple, cuando tenemos que hablar de extensión de la quiebra, lo primero que tenemos que ver que es una de las atribuciones o responsabilidades, de acuerdo a como lo quieran ver, que tiene la sindicatura. Es quien tiene que llevar a cabo, en primera instancia, este instituto adelante. También lo pueden hacer los acreedores. Con respecto a la insolvencia, tenemos dos temas. Y con respecto a este tema también, de extensiones. El Banco Mundial se está ocupando, desde hace ya bastantes años, para tratar de lograr un sistema concursal transparente, rápido, económico, entre otras cuestiones. La verdad que la gente evidentemente no ha venido a Argentina. No vienen a pedir opinión. A nosotros en este año nos designaron en una quiebra del año 2001. Y podemos seguir hablando. Estamos hablando de sistemas un poquitito lentos. Transparentes. En cuanto a extensiones de la quiebra, después voy a citar algún caso que en un trabajo ya se presentó en este mismo Congreso hace 2 años y las extensiones no salen. Alguien dice que es por el tema de hacer la plancha. No sé qué quieren decir, querrán ir a planchar. O es la teoría de Don Julio. ¿Se acuerdan de Don Julio? El del anillo que decía todo pasa. Todo pasa. Pero, hablando del Banco Mundial, tenemos que llegar a un tema que es la globalización. Nos guste o no nos guste, nos viene llegando todo lo que es la globalización. Un poco más tarde, un poco antes, y lo adecuamos a nuestra idiosincrasia, como siempre. Yo recuerdo cuando me casé, que para pedir el teléfono en los famosos planes Megatel me costó $3.400, porque me tomé el trabajo de poner las cuotas todos los meses y evaluarlas cuántos dólares eran. Hoy, esos teléfonos, cada vez hay menos, que son los teléfonos de línea. Todo el mundo tiene esos teléfonos que la niña dijo que los apaguemos. ¿A quién se le ocurriría pensar hoy que puede vivir sin un teléfono celular? Y sin embargo, cuando yo era joven, cuando yo era chico, no teníamos todos teléfonos en nuestras casas. No solo los teléfonos, sino todo ha cambiado. La información, la rapidez. Antes un disco salía, por ejemplo, hablamos de gente conocida, de los Rolling Stones, Su Majestad Satánica tardó casi un año en salir en nuestro país. Hoy lo tenemos en el mismo momento. Todo eso que nos lleva, que también vamos a tener, como decía y como promulgaba el doctor Ariel Dazo, algún día vamos a tener, esto lo decía antes de la debacle de principios de siglo, vamos a tener el concursamiento de las naciones. Fue la primera persona que le escuché hablar del tema. Y si hubiese salido hubiésemos tenido menos problemas. Sin embargo, eso todavía no llegó. Pero los principios que la globalización nos está dando en materia jurídica, en materia contable, indefectiblemente los vamos a tener muy pronto. Porque está cambiando absolutamente todo, hasta la forma del trabajo
el trabajo como lo conocemos hoy en día, estoy absolutamente seguro que dentro de 20 años no existe. Va a tener sus pros y va a tener sus contras. Uno de esos pros y una de esas contras es el tema de los sindicatos. ¿Qué van a hacer los sindicatos? No sé, pero ya van a encontrar algo para armar. La definición de control que dice la Real Academia Española, entre otros ítems, dice dominio, mando, preponderancia. El inciso 2 del 161 habla de control. Entonces, creo que lo que más se ajusta a lo que nosotros estamos hablando en estos momentos es dominio, mando, preponderancia. Ahora, ¿cómo es que se ejerce ese dominio, ese mando, esa preponderancia? De acuerdo a cómo hablemos y cómo nos entendamos, vamos a hablar de grupos económicos y vamos a hablar de agrupaciones. Hay algunas pequeñas diferencias. Las pequeñas diferencias, por ejemplo, cuando hablamos de un grupo económico, podemos hablar que hay dirección unificada. No hay voluntad individual social. Hay voluntad unificada de la dirección. Cuando hay agrupamiento, vamos a encontrar que esa voluntad social sigue inalterable. Los motivos por los cuales se produce el agrupamiento son otros motivos y no el de dominio. Ahora, ¿qué significa? Que cuando hablamos de grupos económicos tenemos siempre que entender que puede haber extensiones de quiebra. No, siempre vamos a tener posiblemente la posibilidad de la extensión de la quiebra, pero para que se pueda dar se tiene que ver una serie de situaciones. En el trabajo, como corresponde a la gente que es joven, no es mi caso, ¿no?, y que averigua todo este tema, hablaron sobre las agrupaciones de colaboración, coordinación, dominación, subordinación, bla, bla. Está en el trabajo. Es interesante. Pero lo que yo creo que es más interesante es, de acuerdo a lo que estamos hablando, es el tipo de control. Nosotros encontramos que la ley de concursos y quiebra reconoce un solo tipo de control para la extensión de la quiebra. ¿Cuál es? El del control directo, el control jurídico, el control que dan los votos, per se o por intermedio de terceras personas, el control que se hace a raíz de la votación y de la dirección. Hay otros controles que son los controles de hecho, y en algunos casos esos controles de hecho pueden llegar a ser más importantes que los controles societarios directos. Es a través del endeudamiento, es a través del proveedor único, es a través del cliente único prácticamente, es el caso de los supermercadistas, es el caso de los de las fábricas de automotores con las personas que les hacen las autopartes, y ahí prácticamente puede existir una dominación que va mucho más allá del control directo. Ese tipo de control no es el que recepta la ley de concursos y quiebra. Eso sin entrar a hablar de lo que puede ser el socio oculto, la dirección de la empresa a través del know-how, a través de las concesiones, de otros tipos de controles que en el trabajo están citados. Cuando nosotros hablamos de la ley de concurso, tenemos que este instituto, el artículo 161, recepta 3 incisos que son claramente diferenciados. Pero la extensión de la quiebra se puede dictar por los 3 al mismo tiempo. La diferencia sutil y más importante radica en que solamente tenemos un concepto que es el de masa única o masa separada para hacer estas extensiones. Inciso 1, inciso 2 van por masa separada, que es la regla general. Si existiera confusión patrimonial inescindible, es únicamente el caso en que existe masa única. Y si existen los 3 incisos, es masa única.
donde esté la confusión patrimonial inescindible es masa única. Hay casos que ya vienen de lejos en los cuales ya se está tomando como masa única, como confusión patrimonial inescindible, mejor dicho, cuando hay promiscuidad en la administración, en la utilización de los activos. No en la titularidad, porque en general la titularidad está siempre, o en la generalidad de los casos, está muy bien delimitada. Recuerdo un caso que es el de Fibrasur, con la controlante ISIS Argentina, que el juez de primera instancia dictó la extensión de la quiebra y luego masa separada. En este caso, el doctor Enrique Buti fundamentó la determinación de la masa única porque existía unidad de gestión y manejo patrimonial promiscuo. Y lo fundamentó largamente. Es un fallo muy interesante y prácticamente cambió la forma de determinar la extensión de la quiebra por confusión patrimonial inescindible. Pero también vemos que en estos casos muchas veces es difícil en los grupos económicos delimitar cuándo esa confusión patrimonial inescindible existe y cuándo no. Básicamente el concepto que se tiene que tener en cuenta es si hay daño, si hay acreedores perjudicados. Los grupos económicos, elíjase el que quiera, tratan siempre de realizar un aprovechamiento integral de sus activos para bajar los costos. Pero también esto puede ser, si no se lleva perfectamente claro, que lleve a tener en cuenta la confusión patrimonial inescindible. ¿Por qué? Porque este trámite, esta extensión de la quiebra, se tiene que hacer por juicio ordinario. No se puede hacer por incidente. El inciso 1 habla de cuando se toma la actuación cuando se hace la actuación como si fuera de la fallida en beneficio propio, en detrimento de los acreedores, y de ahí se produce el daño. El 2 es el que acabo de comentar y el 3 es el del controlante. La ley de sociedades establece solamente dos formas de control. La misma de control directo jurídico y la de los especiales vínculos, que ahí es donde empezarían a entrar todas estas cuestiones con las cuales nosotros estamos hablando recién, cuando no hay el control directo jurídico o de los votos. En el trabajo exponemos una serie de participaciones con las cuales se puede entender cuál es la participación de control, la participación vinculante, y la ley de sociedades establece una serie de participaciones que van desde el 2% en adelante para poder hacer ciertas acciones. Cuando se tiene una participación menor al 2%, se la considera a todos los efectos irrelevante. En el trabajo también podemos ver que hay agrupaciones horizontales y agrupaciones verticales. Esto también influye para el momento en que hay que determinar si esa agrupación corresponde o no corresponde para la calificación del instituto. La agrupación horizontal, cuando son dos empresas del mismo tipo, del mismo rubro, que se agrupan para conseguir una serie de objetivos
que es beneficio mutuo, por supuesto, pero que puede ser menores costos de distribución, menores costos de logística, menores costos de algo o mayor beneficio en la venta. Y es vertical cuando se tratan de clientes, proveedores, ida y vuelta. ¿Cuál es la problemática de la sindicatura cuando estamos hablando de cómo se va a intentar llevar adelante una extensión de la quiebra? Lo primero que habría que hacer es pedir un incidente de investigación con la apertura de los cuadernos de prueba. El incidente de investigación, por supuesto, reservado, teniendo en cuenta los tiempos que se necesitan para llevar adelante este instituto. En ese incidente de investigación, ¿qué es lo que se puede aportar como prueba? Hoy en día, estamos hablando de la globalización, tenemos un tema que es la sobrecarga de información que tenemos a través de Internet. No existe prácticamente ninguna persona que, si la googleamos, como se dice normalmente, no aparezca, mucho menos una empresa comercial, mucho menos un ente comercial. Pero aparte de eso, tenemos que ver cuáles son todas las pruebas que se pueden aportar. Nosotros así en el trabajo comentamos no solo el tema con los administradores, con los trabajadores, para que expliquen las operatorias, sino con los clientes y con los proveedores. Eso entendemos que es lo fundamental, que un proveedor diga a determinada empresa a quién le compraba y a esta empresa a quién le compra. ¿Quién era el responsable de la primera empresa y de la que se le extiende la quiebra? ¿Y cuáles eran los accionarios por los cuales se producía el daño? En la medida que se pueda llegar a demostrar este tema del daño, en la medida que tengamos información, se supone que el instituto puede llevar a buen término. Nos podemos encontrar con casos en los cuales una empresa fallida, cuyo titular es el dueño de los inmuebles, cambia de nombre. De los dos nombres que tiene su empresa fallida, se queda con uno de los dos nombres y le pone otro aditivo. Los trabajadores son los mismos, los clientes son los mismos, las marcas propias que vende son las mismas, la publicidad que se hace de la empresa nueva dice que hace 50 años que se está operando. Lo único que cambió de los dos nombres de la empresa es uno de ellos, una palabra. No aparecen los libros de la fallida, no se reconoce absolutamente nada, no aparece la documental, se sigue trabajando en el mismo lugar y sin embargo la extensión de la quiebra dice que no prospera. Ese es el problema mayor que tenemos. El instituto está muy bien hecho, está claramente delimitado, la gente lo que tiene que hacer lo sabe, la sindicatura el trabajo lo hace y lo puede hacer. El problema que tenemos es uno muy simple. No están dadas todas las reglas claras del juzgamiento. Todavía casos como este se siguen declarando que no prosperen. Y después las costas pueden llegar a dictarse por su orden, porque la sindicatura tenía bases para iniciar el juicio. Resumidas cuentas, desgraciadamente, en nuestro país, y hoy en día lo seguimos viendo, parece que la única forma de tener éxito es ser un delincuente.
A mí es algo que me molesta terriblemente y aprovecho que no está mi hijo porque si no, no me deja decir esto. Me gustaría mucho que cambiemos un poquitito. La extensión de La Quiebra es un instituto por el cual podemos hablar horas y horas, pero el final es el mismo. Hay pocos jueces, como Buti, que no hizo la tabla. Esperemos que haya muchos más. Bueno, a mí me toca la parte más fácil. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, así puede... ¿Con este o hay otro? Ahí hay una pregunta. Bueno, Mario, lo mío más que pregunta es recordar que el tema de iniciar los reservados en el tema de solicitar al juzgado que ese expediente no esté disponible en las páginas de consulta de los portales, porque si no tendrían acceso los letrados, y eso lo podemos pedir. Es decir, no solamente el reservado físico, sino también el reservado electrónico. Y mencionaste el fallo, el de Buti, no sé si estaba en el trabajo, lo busqué, no sé si estaba puesto. No, en este trabajo no. No, por eso lo estaba buscando. Sobre eso habíamos hecho un trabajo en el año 2005, 2006, pero lo recordé y lo puse porque justamente era sobre ese tema. Está bien. O sea, y para que no repetir. Es muy importante la labor de la sindicatura que tiene cuando, por ejemplo, en una empresa en concurso y empieza a hacer los informes, o el 39, y empieza a plantear y ver estas cosas, porque está previniendo para que, nos ha pasado que está alertando, miren que yo tengo toda esta información, y a veces se llega a un avenimiento, ¿no?, antes que irse a la quiebra. Entonces, a veces informar y ponerlo en evidencia y decirle en el informe todo lo que nosotros estamos averiguando permite llegar a un arreglo, digamos, a un avenimiento antes que llegar a la liquidación y no tener ningún trabajo después, o por ahí no percibir nada porque no hay activos suficientes. Desgraciadamente es así. ¿Hay alguna otra? Ahí hay una. Bueno, la verdad que te felicito, Mario, porque reclaras todas las causales de control en cualquier tipo societario. Quería solamente a lo mejor complementar lo que está bastante completo, pero sí quería comentar lo siguiente. Como bien se dijo en la sala, el Banco Mundial siempre publica todo lo concerniente a las legislaciones en el mundo que apunten a la transparencia y a la rapidez en los procesos. Precisamente en el sitio doingbusiness.org, que es un portal que pertenece al Banco Mundial, ilustra en los distintos países y las distintas economías regionales un ítem, el último es en materia de insolvencia, y el Banco Mundial establece un índice de insolvencia para cada país. Este índice de insolvencia varía entre 0 y 16 puntos. Cuando una economía o un país se acerca a 16, significa que está mejor preparado para resolver las situaciones de crisis empresarial o de insolvencia, y cuanto más se acerca a 0, está menos preparado. De hecho, los países que forman parte de la OCDE tienen un porcentaje, este índice de insolvencia está en relación directa con el tiempo que dura un proceso
con el porcentual de recupero de los acreedores y con el costo que incide sobre el activo del patrimonio que se está liquidando. O sea que son... Perdóname. Sí. ¿Tenés el índice nuestro? Sí, lo iba a decir ahora. En los países de la OCDE, los acreedores recuperan el 80% de sus créditos. En nuestro país, en promedio, es el 23%. 23%. Y el tiempo es menos de un año para los países de la OCDE, 9 meses, Alemania, Finlandia, y en nuestro país es 2 años y 3 meses, en promedio. Perdón, yo tengo una consulta. Sí. Y ese 23% seguramente no debe estar a valores constantes. Con lo cual lo nuestro es mucho peor. Son porcentuales, ojo que no es una... Pero si vos comparás qué recuperó sobre la deuda y no lo haces a valores constantes, porque en los países que tienen el índice, la inflación es mínima. Acá, con la inflación que tenemos, que te digan recuperó el 50, no recuperaste nada. Está claro, sí. Por eso. Bueno, y en relación a los conjuntos económicos, que la verdad está excelentemente expuesto y desarrollado por el doctor Rizzo, y acuerdo con vos, Mario, que hay un control interno jurídico, que es el que todos conocemos, y además hay un control externo. Entiendo que la ley, bueno, debe ser interpretada restrictivamente porque es taxativos los supuestos. Sin embargo, no tenemos que dejar de desconocer que en la actualidad el artículo, la ley de concursos y quiebras se complementa con el Código Civil y Comercial. Recordemos que el artículo 9 y 10 habla de abuso del derecho y de fraude a la ley, de manera tal que debemos tener en cuenta todo el sistema jurídico al momento de ver si iniciamos o no alguna propuesta de extensión, y que lo dijimos para el caso de quiebra, pero recordemos que en el concurso preventivo puede ser un acreedor y puede votar, y podría llegar a ser también un control externo, una causal de exclusión de voto por voto complaciente. Bueno, gracias. Pero muy complicado. Ya es muy complicado, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una correlación de responsabilidades, ¿no? Porque hablamos toda la demora, el sistema judicial, etcétera, pero colaboramos todos con esa demora. El síndico no puede pasársele un control, un controlante, una confusión patrimonial indescindible, etcétera. Pero porque total esto no prospera, no lo hago, etcétera. O sea, tenemos nuestra gran responsabilidad. La tienen los letrados, la tienen los jueces. Así que la ley está, hay que usarla. Y para tu información, yo también soy admiradora y fui alumna del doctor Buti, y hemos entendido el derecho a partir de esa visión tan especial de él. Los fallos tiene muchos memorables. Y el tema de extensión de quiebra es como que todo el mundo se quiere sacar el problema de las manos, lo deja pasar. Tengo un ejemplo, después de, no saqué la cuenta de cantidad de años, pero digamos desde el año 95, un pedido de extensión de quiebra que no prosperó, y en primera instancia fue rechazado, y no sé, fue muy perseverante el letrado, y la siguió, y en cámara lo tomó el doctor Garibotto, hizo un fallo esplendente, maravilloso, una clase magistral de la interpretación de todo el expediente y de la causa, porque no la hizo el síndico la extensión de quiebra, la hizo un acreedor, y se hizo la extensión de quiebra a una empresa que tiene el mismo nombre, que tiene la misma explotación de una línea de colectivos, y que está in bonis, y que tenía con qué pagar, y por no pagar un accidente que le costó 140.000 pesos, hoy tuvo que depositar 25 millones de pesos. Me alegro. Te lo quería comentar para levantar el ánimo. No. No, por el síndico no. No, si, porque si no lo trabajo. Si querés verlo al fallo, te doy el expediente. Allá hay otra.
Otra pregunta ya. Ahí, doctor, levántelo. Un caso que yo tuve es un pedido de quiebra a través de una sentencia laboral. Yo soy el síndico del pedido de quiebra. El caso es así. Yo le pedí la extensión de la quiebra, una sociedad anónima, socio originante. No se comunicaron las modificaciones que deben ser inscriptas ante la Dirección de Personas Jurídicas, Provincia de Buenos Aires, o Inspección General de Justicia. En ese caso, yo pedí la extensión de la quiebra al socio originante, una sociedad anónima. 99% un socio, 1% otra persona. Los que estaban en la administración fueron otras personas, pero no aparecen los libros. ¿Qué tal? Queda enganchado el socio originante de la sociedad anónima. Esa extensión de la quiebra en estos momentos está apelada ante la Cámara, no me acuerdo el número de Cámara, en Bahía Blanca, pero no aparecen los libros. O sea que toda la prueba de la extensión de la quiebra correría a favor del peticionante de la quiebra. Ese es un caso de extensión de la quiebra. Y se da muchas veces en los juicios laborales. Responsabilidad de los contadores y del síndico. Las modificaciones no inscriptas no se pueden oponer a terceros. ¿Qué les parece? Perfecto, es lo que dice la ley de sociedades. Bueno, no hay más preguntas, entonces le agradecemos al doctor Rizzo por su trabajo y su exposición, que implica tiempo. Le agradecemos muchísimo al doctor con un fuerte aplauso y los despedimos a los doctores entonces. Muchísimas gracias.